Y esta sería la segunda parte, el tema de hormonas hipofisarias y las hormonas hipotaláricas, ¿no? Seguramente, bueno, los que no han asistido ayer igual tienen que hacer el repaso de la regulación, cómo es decimos, el feedback, decimos, ¿no? De la regulación hormonal, tanto la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa, ¿no? Cuando hay un aumento de una de las hormonas, entonces, ¿qué es lo que pasa en el feedback? Que hay un aumento o disminución en base a la retroalimentación positiva o negativa para que las hormonas estimulantes bajen, digamos, su secreción o aumenten, en todo caso, con el fin de compensar el déficit o el incremento de alguna de las hormonas, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de estos puntos importantes. La hipofunción hipofisiaria, la neurohipófisis, hablando de la vasopresina y de la oxitocina. Las hormonas hipotaláricas hipofisarias y la interpretación laboratorial de la hormona de crecimiento. Entonces, hablamos de la hipofunción, ¿no? Primer punto, hipofunción hipofisaria, ¿no? Entonces, la hipofunción de la hipófisis, tanto hablando de la hipófisis anterior y de la hipófisis posterior, ¿no? Engloba una serie de aspectos en relación a la secreción y a la liberación hormonal que se tiene, ¿no? De ahí que tenemos que hablar de los órganos blancos, inclusive tenemos que ir un poquito más atrás para hablar de la bioseñalización, ¿no? Que es un aspecto bien importante cuando hablamos de las hormonas. Entonces, decimos que en la hipofunción de la hipófisis tiene que ver sobre todo con la disminución en la liberación hormonal, ¿no? Entonces, para esto tenemos que conocer qué hormonas se liberan o se secretan a través de la hipófisis, ¿no? Tenemos la ACTH. ¿Qué será la ACTH? La corticotropina, ¿no? La TSH o tirotropina, ¿no? Tenemos la GH, que es también la hormona de crecimiento, la LH y la FSH o hormonas gonadotrópicas, ¿no? Y la prolactina. Entonces, cuando hablamos de una hipofunción de la hipófisis, estamos hablando de que va a haber un decremento en la liberación hormonal, por lo tanto vamos a tener una disminución de una o de más de dos hormonas a nivel de la liberación de la circulación sanguínea, ¿no? Este decremento puede deberse a múltiples causas, hablando propiamente de la hipófisis, ¿no? Lo primero puede ser, digamos, un tumor de la hipófisis que está causando que no haya una liberación adecuada de estas hormonas y por lo tanto tampoco va a haber una liberación de hormonas estimulantes. Tenemos hormonas estimulantes en la hipófisis y por lo tanto pues hay un decremento total de una, de dos o más hormonas a nivel de la hipófisis, ¿no? Esto puede darse tanto a nivel de la hipófisis anterior y a nivel de la hipófisis posterior, ¿no? ¿Qué hormonas tendremos a nivel de la hipófisis posterior que se liberan? La vasopresina Y la oxitocina, ¿no? Y las demás serán la hipófisis anterior, ¿no? Bueno, más adelante vamos a hablar cómo se relaciona, ¿no? En relación a la secreción que va a través de la hipófisis anterior, hipófisis posterior y hipotálamo, ¿no? Entonces, ¿a qué le denominamos nosotros la hipofunción de la hipófisis? También se denomina el hipopituitarismo, ¿no? Entonces, el hipopituitarismo no es más que la hipofunción de la hipófisis, ¿no? En otros términos. Entonces, la hipofunción es lo mismo que el hipopituitarismo. Ahí no nos tenemos que confundir cuando de repente en el examen les pongan hipopituitarismo y ustedes estén perdidos. ¿Qué será el hipopituitarismo? Pues es la hipofunción de la glándula pituitaria, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces, no es más que la disminución de la actividad de la hipófisis, como dice acá, carece de una o más de las hormonas hipofisarias que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, al tener una disminución de la actividad de la hipófisis, por lo tanto, va a haber un decremento en la liberación de una de las hormonas. Entonces, también va a afectar a las células diana, ¿no?
o también denominamos órganos blancos, ¿no? Y por lo tanto no va a cumplir la función adecuada de estas hormonas, ¿no? Estas hormonas no van a ir a los órganos blancos a cumplir esa función, ¿no? Un ejemplo, ¿qué podemos dar un ejemplo? Por ejemplo, una hipofunción de la glándula tiroidea. Entonces va a haber un decremento, por lo tanto vamos a tener un hipotiroidismo. Lo mismo sucede con la paratiroides, ¿no? Un hipoparatiroidismo. Seguimos hablando de la hipofunción hipofisal, ¿no? También tiene que ver mucho con, ya les decía, con los tumores hipofisarios, ¿no? Pero también con trastornos genéticos o trastornos que pueden ser adquiridos, ¿no? Son dos grandes aspectos. Uno que son los tumores y otro que son los trastornos genéticos y los adquiridos, que causan lo que es el hipopituitarismo, ¿no? Bueno, seguimos hablando de la hipofunción, que no es más que la disminución de la secreción, por ejemplo, cuando hablamos de la hormona de crecimiento. Un ejemplo claro en la liberación hormonal, ¿no? Que cuando hablamos de hipofunción, la primera característica que vamos a tener, o el primer rasgo, si queremos decir, de una hipofunción de la glándula pituitaria va a ser la disminución de la hormona de crecimiento, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, no se va a primero disminuir la hormona tiroidea o la ACTH, ¿no? La primera que puede ser, en primer lugar, así que podemos decir que nos va a dar rasgos de que hay una hipofunción de la glándula hipofisaria, va a ser la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, esto va a hacer que la secreción de la hormona de crecimiento y que después va a ir acompañada, o puede ir acompañada también de la gonadotrofina, resulta afectada antes de que otras hormonas vayan bajando su función posteriormente, como vemos acá, como la ACTH, ¿no? Después va a venir ya la ACTH que va a ir bajando también su liberación. Y ahí se van a sumar otras hormonas a lo largo del ciclo que van a ir bajando también la liberación a nivel plasmático. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un paciente, digamos, que tiene una talla baja de repente a edad temprana, entonces ya estamos sospechando de que hay una hipofunción de la glándula de la hipófisis, ¿no? Entonces no nos enfocaremos solamente de que, digamos, hay una talla baja, sino nos enfocaremos también después en otras hormonas para ver si también hay una hipofunción en la liberación de la hormona de la glándula tiroides, de los órganos blancos, ¿no? de las suprarrenales. Entonces haremos un screening, si queremos decir, un barrido de pedir una serie de laboratorios de todas las hormonas, ¿no? Un perfil laboratorial, prácticamente lo que decimos, el perfil endocrinológico, ¿no? Entonces ahí no nos enfocamos solamente en la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento solamente nos va a decir de que algo está pasando en la hipófisis, porque hay una hipofunción en ese órgano, ¿no? Entonces es importante que esta glándula, la pituitaria, cumple una función importante, no solamente en la liberación de la hormona de crecimiento en primer lugar, sino también en el resto de las hormonas, ¿no? Tanto en la hipófisis anterior como en la hipófisis posterior. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de insuficiencia adeno-hipofisal, ¿no? Ya les he dicho, en primer lugar tenemos tumores más importantes de la hipofunción de la glándula pituitaria, ¿no? Los tumores hipofisarios, ¿no? El adenoma, el craniofaringioma también, son tumores que tienen mucha correlación con la hipofunción de la glándula pituitaria, ¿no? Y otros aspectos que podemos ver, más allá de que ya no son tumores, por ejemplo, la sarcoidosis, que es una enfermedad, la histocitosis también, la hemocromatosis, enfermedad de la sangre también, ¿no? Y los trastornos que tienen que ver del hipotálamo, que quiere decir que no se relacionan directamente a atribuirle una hipofunción a la glándula pituitaria, sino que más bien el hipotálamo también puede estar afectado y está afectando obviamente a las hormonas estimulantes para la liberación de hipófisis, ¿no? Entonces, trastornos del hipotálamo, igual los tumores, ¿no? Siempre los tumores están relacionados con la hipofunción de la glándula pituitaria. Alteraciones funcionales, como estos son síntomas que puede presentar el paciente, ¿no? Como la anorexia nerviosa, la inanición, las causas también de hipogonadismo. ¿Qué quiere decir el hipogonadismo? Que
de repente son pacientes que tienen alteraciones en sus gónadas, ¿no? En los testículos, en la mujer también en los ovarios, ¿no? Por lo tanto va a haber una hipofunción también de las gónadas, tanto masculinas como femeninas, ¿no? Es una característica. Después hablamos de la secreción aislada de la hormona de crecimiento y de la gonadotropina, hablando obviamente puede ser de la coriónica, ¿no? Entonces vemos acá todas las características se relacionan con la hipofunción de la glándula pituitaria, ¿no? La enfermedad vascular, la necrosis postparto, el síndrome de Sheehan, ¿no? Es una característica que durante el postparto hay una necrosis, ¿no? De las glándulas que tienen relacionadas con las hormonas, ¿no? La hipotensión grave, la arteritis craneal, los traumatismos, una meningitis, la meningitis tuberculosa, la sífilis también pueden causar enfermedades a nivel de la glándula de la hipófisis, ¿no? Y las iatrogénicas, las cirugías, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos un paciente que se está sometiendo a un procedimiento quirúrgico a nivel del cráneo, a nivel de la base del cráneo, ¿no? A nivel de la silla turca, por ejemplo. Entonces, por diferentes procedimientos complejos que se realizan durante la cirugía, pueden lesionar, digamos, o por la complejidad que se tienen, pueden extirpar parte de la adenohipófisis o parte de la neurohipófisis, ¿no? Entonces, esto también va a causar una hipofunción de la hipófisis, ¿no? Y por lo tanto, un decremento de las hormonas, ¿no? Y las radiaciones terapéuticas, pacientes que son sometidos principalmente a radioterapia o pacientes que son sometidos constantemente a estudios de tomografía del cráneo. Entonces, pueden hacer también una hipofunción en la glándula de la hipófisis, ¿no? Después tenemos los tratamientos prolongados por glucocorticoides que son secundarios, digamos. ¿Ven? Pero dentro de los primarios podemos citar estos que les he mencionado en este momento, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunas características clínicas relacionadas con la hipofunción de la glándula hipófisis, ¿no? Por ejemplo, en la hormona del crecimiento, ¿no? En los niños adultos hay retraso del crecimiento, obviamente, disminución de la masa muscular, disminución de las fuerzas musculares también, hay deterioro psicológico, osteopenia. ¿Qué es la osteopenia? Es disminución en la densidad ósea. Quiere decir, los huesos no van a tener la misma densidad, la característica normal, van a tener una hipodensidad. Por lo tanto, al tener una densidad baja, van a ser pacientes propensos a fracturas, ¿no? Entonces, esa es una característica principal en la disminución de la hormona del crecimiento. El perfil lipídico también va a ser un perfil lipídico aterógeno. ¿Qué quiere decir? Va a tener tendencia a formar placas de ateroma, placas de grasa dentro del torrente sanguíneo, ¿no? Aumento de la grasa abdominal, también característica de estos pacientes, ¿no? Y la tendencia a la hipoglicemia se acentúa mucho más. ¿Por qué se acentuará la hipoglicemia en estos pacientes que tienen una alteración en la hormona del crecimiento? ¿Por qué creen? Es una característica porque siempre tienen que acordarse de las hormonas contrainsulares, ¿no? Si ustedes saben cuáles son las hormonas contrainsulares, van a ver por qué hay una tendencia a la hipoglicemia en estos pacientes, ¿no? La prolactina igual, deficiente lactación, ¿no? O sea, por más que hay una estimulación a través de la lactancia materna, si hay un déficit primario, si decimos una lesión a nivel del hipotálamo, un tumor, no se va a producir la suficiente cantidad de leche, ¿no? A nivel de las glándulas. Las gonadotrofinas en las mujeres, en los hombres, principalmente van a tener retraso en la pubertad. ¿Qué quiere decir? Van a tener retraso en la aparición de las características sexuales primarias, secundarias, principalmente tanto en el varón como en la mujer, ¿no? Entonces va a haber lo que es la oligomenorrea, la infertilidad, atrofia de las mamas, no va a haber un buen desarrollo de los caracteres sexuales, los genitales también, ¿no? Puede haber inclusive falta de vello púbico, ¿no? Tanto en hombres como en las mujeres. Entonces, todas esas son características de la hipofunción de la glándula
la hipófisis, ¿no? ¿Qué más? Tenemos también la ACTH, ¿no? Está relacionada principalmente con el adelgazamiento en estos pacientes, debilidad, hipotensión, hipoglicemia, deficiencia en los glucocorticoides, ¿no? Inclusive al haber deficiencia de glucocorticoides puede desencadenar una enfermedad de Addison en estos pacientes, ¿no? Es una característica. La TSH, engrosamiento. La TSH, ¿qué es la TSH? De la tiroides. Es la hormona estimuladora de la Tiroides. tiroides, ¿no? Entonces, cuando hay decremento de esto, vamos a tener un engrosamiento, intolerancia al frío, cansancio, estreñimiento, ¿no? Y otros signos del hipotiroidismo. ¿Qué tiene que ver el estreñimiento acá? ¿Qué función cumplen pues, las glándulas, las hormonas tiroideas en el metabolismo? Las hormonas tiroideas contribuyen al metabolismo en el organismo, ¿no? Entonces, si hay un aumento de hormonas tiroideas, va a haber un aumento del metabolismo. Si hay una disminución, va a haber una disminución en el metabolismo. Entonces, a nivel gastrointestinal, aumenta o regula la motilidad gastrointestinal, ¿no? Si hay un aumento, entonces va a haber un aumento de la motilidad gastrointestinal, por lo tanto, estos pacientes van a presentar diarrea. Si hay una hipofunción de la glándula de la hipófisis en relación a la liberación de hormonas tiroideas, entonces, por lo tanto, va a haber una disminución a nivel plasmático y no va a cumplir, si queremos decir, contribuir al metabolismo a nivel gastrointestinal y por lo tanto vamos a tener pacientes con estreñimiento, con constipación, porque no hay motilidad gastrointestinal adecuada, ¿no? Eso es importante. Y la vasopresina es relacionada con la sed y la olivina. Vamos a ver enseguida por qué está dada esto, ¿no? Entonces, vámonos a las hormonas de la neurohipófisis. ¿Cuáles serán las hormonas de la neurohipófisis? Tenemos la vasopresina y la oxitocina, ¿no? La vasopresina, ¿qué otro nombre también recibe? Hormona antidiurética, su nombre lo dice, antidiurética, ¿no? Impide la pérdida de líquidos, Entonces, miren ustedes, se sintetiza en el hipotálamo inicialmente, ¿no? De ahí que va bajando por los axones hasta la neurohipófisis, ¿no? Y posteriormente se liberan a la circulación. Tanto la vasopresina y la oxitocina bajan hasta la neurohipófisis, ¿no? Y ahí tienen que liberarse a la circulación. Pero, ¿qué es lo que tiene que pasar a lo largo de este camino? No es que van a ir a la neurohipófisis y después se liberan, ¿no? Así, en un tiempo ilimitado. Lo que tiene que pasar primero es que tiene que haber un transporte mediante proteínas que se tienen ahí en el hipotálamo, ¿no? Hacia la neurohipófisis. Entonces, ¿cuáles son estas proteínas? Son prácticamente a través de las neurofisinas que van a intervenir, que son las neurofisinas 1 y 2, que van a ayudar a transportar prácticamente a estas hormonas, tanto a la vasopresina como a la oxitocina, hacia la neurohipófisis, ¿no? ¿Qué también se llama la neurohipófisis? Hipófisis posterior. Eso, la hipófisis posterior, ¿no? Eso es importante, bien. Entonces, las neurofisinas están encargadas de esto, ¿no? Entonces, puede que en el examen les pregunten, ¿no? ¿Quiénes están encargados de transportar desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis a la vasopresina y oxitocina? Entonces, las neurofisinas 1 y 2, que son bien importantes, ¿no? Entonces, estas neurofisinas 1 y 2 se sintetizan junto con la oxitocina y la vasopresina, ¿no? Así como bajan una vez juntas desde el hipotálamo, así también bajan acompañadas hasta la neurohipófisis, ¿no? Entonces, como dice acá, cada una como parte de una proteína simple, ¿no? Entonces, al decir proteína simple, estamos yendo un poquito más atrás todavía, ¿no? De que se va a formar como propresofisina, ¿no? Entonces, antes de las neurofisinas vamos a tener esta característica de la proteína simple, ¿no? La propresofisina, ¿no? No nos olvidemos de eso, ¿ya? ¿A partir de qué se va a sintetizar esto? A partir de un gen, ¿no? Entonces, tanto las neurofisinas 1 y 2, al ser transportadores o acompañan a la vasopresina y a la oxitocina, por su paso desde el hipotálamo a través de los axones y hasta llegar a la neurohipófisis, cumplen esta función importante porque son proteínas únicas
que tienen una masa molecular de 19 a 21 kilodaltons. Entonces, seguimos hablando de la ADH y de la oxitocina, ¿no? La ADH y la oxitocina se secretan prácticamente por separado, ¿no? No es que quiere decir, al decir que yo les he dicho que van juntas, irán pues juntas con las neuroficinas, pero no irán juntas pues como oxitocina y vasopresina, ¿no? Van a ser secretadas separadamente y liberadas posteriormente al torrente sanguíneo, junto con sus neuroficinas apropiadas, ¿no? Entonces, van a circular prácticamente ya en el torrente sanguíneo sin proteínas unidas, ¿no? No se van a unir a ninguna proteína y tienen una vida media muy corta lamentablemente, 2 a 4 minutos, ¿no? En el plasma sanguíneo. Entonces, ahí vemos, ¿no? Esos son los axones que les decía, podemos ver un esquema, digamos, del hipotálamo y de la neurohipófisis, ¿no? Los axones se transportan unidas proteínas y también a las neuroficinas 1 y 2, ¿no? Entonces ahí tenemos el hipotálamo y la glándula hipófisis, ¿no? Y los axones también tenemos ahí, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Cómo va el paso, ¿no? Ahí van a ver ese de color verde, ¿no? Cómo baja desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis, ¿no? A través de los axones, ¿no? Entonces es así como se da la liberación de las hormonas desde el hipotálamo, acompañada con proteínas, también gracias a las neuroficinas 1 y 2, ¿no? Siempre hablando de la oxitocina y de la ADH, ¿no? Entonces, ¿qué estructura van a tener? ¿No? Ya hemos hablado cómo es la secreción del hipotálamo, vamos a hablar de las estructuras. Principalmente vamos a decir que es un nonapéptido, ¿no? La característica que es un péptido, ¿no? De las hormonas, tanto de la ADH como de la oxitocina, ¿no? Contiene moléculas de cisteína en las posiciones 1 y 6 y enlazadas por puentes de azúcar, ¿no? Entonces vamos a ver acá una estructura. Hemos dicho que contiene moléculas de cisteína, acá vemos, ¿no? Tanto en la posición 1 y en la posición 6. Sí realmente contiene moléculas de cisteína, ¿no? ¿Por qué dice acá vasopresina arginina, vasopresina lisina? Es una característica de la vasopresina lisina presente sobre todo en los bovinos, en los animales, en los cerdos, ¿no? Y en el resto, digamos, de la población tenemos vasopresina en forma de arginina, ¿no? Acompañada de arginina. Y acá tenemos también la estructura de la oxitocina, igual en su posición 1 y 6, ¿no? Que es la estructura propia de estas dos hormonas. Entonces, esta es la estructura prácticamente que tenemos de la vasopresina, ¿no? Y esta es la estructura de la oxitocina. Entonces hablamos ahora de la oxitocina, ¿no? La oxitocina, si bien tiene su importancia fisiológica, porque lo que tenemos que conocer principalmente, más allá de la estructura, de la liberación, ¿no? Y cómo viene desde el hipotálamo, la característica importante de cada una de las hormonas a nivel general, y os estoy hablando, si hablamos de la glándula tiroides, las hormonas tiroideas, del cortisol, de los glucocorticoides, qué sé yo, a nivel general lo que ustedes tienen que conocer es el mecanismo de acción de estas hormonas, ¿no? Si ustedes no conocen el mecanismo de acción de estas hormonas, entonces ahí estamos perdidos, no van a poder identificar las características o los rasgos que se puedan presentar por un decremento o incremento de estas hormonas, ¿no?
Entonces, si ustedes conocen perfectamente la función o el mecanismo de acción de cada una de estas hormonas, van a poder relacionarlos con entidades patológicas, ¿no? Y un ejemplo claro es el ejemplo de las hormonas tiroideas que les decía, ¿no? Y si ustedes van al libro y leen 1, 2, 3 veces y entienden de qué se tratan las hormonas tiroideas y qué función, cuál es el mecanismo de acción que tienen en el organismo, porque es una de las hormonas, si queremos decir, que más contribuye al metabolismo dentro del organismo, entonces van a poder entender ciertas características bioquímicas, ciertas características fisiológicas y patológicas y finalmente clínicas que se dan en un paciente y del por qué se está dando esto, ¿no? Y van a poder explicarles claramente del por qué se atribuyen ciertos rasgos patológicos que están relacionados netamente con el metabolismo dentro del organismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hormonas tiroideas, tienen mucha relación con el metabolismo, ¿no? Tanto a nivel cardíaco, gastrointestinal, muscular, o sea, múltiples funciones cuando hablamos de mecanismos. Entonces, en la oxitocina, ¿cuál es la función importante de la oxitocina? Mecanismos de acción, ¿no? Participa en la regulación de la contractilidad del útero. Así es, durante el parto, durante el posparto, una mujer embarazada que da parto, la oxitocina se va a encargar de regular esa contractilidad, ¿no? Entonces, por eso que a las mujeres posparto en los centros de salud, en los hospitales, les ponen 10 unidades internacionales de oxitocina. ¿Para qué? Para que haya una mayor contracción del útero, ¿no? Y por lo tanto se impida más sangrado, ¿no? Eso sí. Entonces ayuda a la contractilidad del útero, ¿no? Y en la secreción de leche por las mamas es un intermediario también para la prolactina, para que ayude a la secreción de leche, ¿no? Contracción del músculo liso en el útero, ¿no? Eso es importante. A través de la contracción del músculo liso vamos a lograr que haya una contractilidad adecuada a nivel del útero, ¿no? ¿Por qué? Porque durante el embarazo el útero es elástico, entonces crece de tamaño, ¿no? Porque va creciendo también el producto. Entonces, después del parto, ese útero no se queda así grande, pues tiene que contraerse. Gracias a que se da esta contractilidad para que vuelva, digamos, a sus características normales que eran antes del embarazo, gracias a la oxitocina, ¿no? Trastornos. Son raros los trastornos de oxitocina en el organismo, ¿no? No se ven así clínicamente que haya algún trastorno relacionado con la oxitocina, ¿no? ¿Dónde se sintetiza primariamente? En el núcleo paraventricular, ¿no? Eso igual puede ser pregunta de examen. ¿Dónde se sintetiza primariamente la oxitocina y también la vasopresina, ¿no? ¿Qué otras funciones tiene? También participa en los impulsos neuronales, estimulación de los pezones, ¿no? Eso es como una estimulación primaria para la liberación de la oxitocina, ¿no? Generalmente a las mamás embarazadas cuando están en el trabajo de parto, ¿qué se les dice? Estimúlese los pezones, ¿no? Pero eso tiene una finalidad, ¿no? De hacer una mayor liberación de oxitocina, ¿no? Por lo tanto, al haber mayor liberación de oxitocina, vamos a tener más contracción a nivel del útero y por lo tanto, al haber más contracción a nivel del útero, va a aumentar la dinámica uterina en las mujeres embarazadas. ¿Qué quiere decir? Que el dolor va a ser más continuo y eso favorece, ¿no?, a que haya una mejor dilatación a nivel del cervix y se viabilice el trabajo de parto, que no se prolongue mucho tiempo el trabajo de parto, ¿no? Eso sí. También contribuye a la distensión vaginal, ¿no? ¿Qué quiere decir distensión vaginal? La uterina ya les he explicado. La distensión vaginal quiere decir que esa vagina durante el parto sea más elástica, ¿no? Esa parte muscular. De eso nos trata de decir cuando hablamos de distensibilidad vaginal, ¿no? Muy bien, hablamos de la vasopresina ahora, ¿no? En relación a la vasopresina podemos decir que tiene mucho que ver con el control de la tonicidad del líquido extracelular. Bueno, al decir vasopresina estamos hablando de hormona antidiurética, por lo tanto decimos que va a actuar reabsorbiendo líquidos, ¿no? A nivel de dónde reabsorbe líquidos en la nefrona. Eso, sobre todo a nivel del túbulo colector, ¿no?
Entonces, supongamos que tenemos bajos niveles de hormona antidiurética, imagínense, ¿no? Tenemos bajos niveles de hormona antidiurética. Entonces, no se absorbe la cantidad adecuada en las 24 horas de líquidos, de agua. Entonces, por lo tanto, ese paciente pierde líquidos, espontáneamente va perdiendo líquidos por la orina, ¿no? Va perdiendo líquidos hasta llegar a perder una cantidad extrema de líquido por la orina, más allá de lo normal que debería ser en 24 horas, ¿no? Puede perder 2, 3 litros, 4 litros, ¿no? Entonces vean cuán importante es la función de la vasopresina, o también llamada hormona antidiurética, ¿no? Tiene control de la tonicidad a nivel del líquido extracelular y por ende también por procesos de homeostasis, ¿no? Y todo lo que tiene que cumplirse, ¿no? Un equilibrio entre los dos espacios, si queremos decir, va a haber también un control indirectamente sobre el líquido intracelular, ¿no? Y por ende cumple una función importante en el balance de los líquidos, ¿no? Tanto cuando hablamos de hemodilución y cuando hablamos del otro concepto que es la hemoconcentración, ¿no? ¿Tiene capacidad de incrementar la presión arterial? Obviamente, si estamos diciendo que se absorben líquidos, ¿ve? Entonces si hacemos funcionar adecuadamente a la hormona antidiurética y si infundimos más cantidad de líquidos en un paciente, sueros, qué sé yo, que tome mucha agua, eso va a hacer que suba la presión arterial en este paciente, ¿no? ¿Dónde se sintetiza primariamente? En el núcleo supraóptico. ¿Dónde se sintetizaba primariamente la oxitocina? En el núcleo paraventricular. Entonces, miren, cuando tenemos un incremento en la secreción excesiva puede causar la hiponatremia por dilución, ¿no? Riesgo de hiperhidratación, hipotonía. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente se hidrata mucho, ¿no? Por pérdida de líquidos podemos hacer una hiperhidratación en un paciente. Por lo tanto, vamos a tener una hemodilución, ¿no? ¿Qué quiere decir hemodilución? Que los diferentes componentes de la sangre se van a ir diluyendo en muchos aspectos, ¿no? Tanto electrolitos, hemoderivados de la sangre, vamos a tener una hemodilución, ¿no? Entonces, si le hacemos una toma de sangre a ese paciente y mandamos al laboratorio, nos va a salir resultados bajos. Podemos encontrar una hiponatremia por hemodilución, porque se ha infundido mucha cantidad de líquidos en estos pacientes, ¿no? Lo que dicen los médicos internistas, ¿no? Se ha encharcado a este paciente, ¿no? Es como meterle en un charco de agua y vamos a tener una hemodilución de los diferentes componentes y hemoderivados de la sangre, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trastornos de la vasopresina, hablamos principalmente de la diabetes mellitus, ¿no? Una característica principal por deficiencia de la ADH va a ser la diabetes mellitus insípida, ¿no? Esa es la patología más característica de alteraciones de la vasopresina, ¿no? Entonces, la diabetes mellitus es por falta de vasopresina, que hace que el paciente pierda grandes cantidades de líquido y por lo tanto aumenta el mecanismo de la sed, ¿no? Van a tener mucha sed, a eso nosotros llamamos polidipsia. Es una característica bien importante, ¿no? Y por lo tanto, al ingerir mayor cantidad de agua y no tener vasopresina, entonces igual va a eliminar líquidos y por lo tanto vamos a tener un paciente con poliuria, y mucha sed. Entonces, la sed ya hemos dicho que impulsa al paciente a beber mucho más líquido, ¿no? Polidipsia. Entonces, miren ustedes, la liberación de cada una de las hormonas hipofisiales está bajo control tónico de la hormona hipotalámica, ¿no? Entonces, ya sabemos que no se direcciona netamente en la hipófisis. Tiene que haber una hormona hipotalámica que estimule, ¿no? Por eso se llaman hormonas estimuladoras, ¿no? Tiene que estimular la secreción de cierta hormona y posteriormente la liberación a nivel del torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las hormonas hipotalámicas hipofisarias, estamos hablando de que estas hormonas hipotalámicas, como hemos dicho en un principio, van a liberarse por las terminaciones nerviosas o por los axones que tenemos a nivel del hipotálamo hasta la hipófisis, ¿no? A través de fibras nerviosas hipotalámicas, ¿no?
y también de capilares que tenemos ahí entre el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? A nivel del tallo hipofisial, ¿no? Y finalmente alcanzan el lóbulo anterior a través del sistema portal, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán estas hormonas? Acá tenemos, ¿no? Algunas de las hormonas hipotalámicas, hipofisarias, de las glándulas blanco también, a las cuales van a ir direccionadas, y los circuitos que van a formar a través de, ya sea de una retroalimentación positiva o una retroalimentación negativa. Entonces, un ejemplo claro podemos dar la hormona liberadora de corticotropina, ¿no? ¿De qué se encarga la hormona liberadora de corticotropina? A ver. Cortisol. Eso va a liberar pues cortisol, ¿no? Entonces, todas estas que tenemos en esta columna son hormonas liberadoras, pues. ¿Y dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran estas hormonas liberadoras? En la hipófisis. En el hipotálamo, ¿no? Entonces, antes de las hormonas estimulantes, ¿qué tendremos? Las hormonas liberadoras, ¿no? Que se van a encargar de liberar a estas hormonas, ¿no? Muy bien. Eso sería todo por las clases de hoy. Esto no lo van a encontrar en Harper en la última edición, está en la 14ª edición del libro de Harper, ¿ya? Esto de las hormonas, ¿ya? Así que anótense en la 14. Sí, lo voy a subir al Google Sitios de la cátedra, ¿no?